empezamos a emitir todo y ya no toca el paquete. Claro. Conviene juntar varios y Igual. Bueno, ya. Bueno, vamos a ver cuando aporta Juan. A ver si lo veo. Lo que tenemos que ver esta noche es los procesos y el concepto de la automatización de determinados procesos administrativos. Entonces, lo que tenemos que trabajar es la automatización de los procesos administrativos. Eso es lo que tenemos que empezar a trabajar. ¿Venimos bien? ¿No? Sí, por ahora estamos ahí. Entonces, tenemos lo siguiente. Hasta ahora fuimos viendo, por ejemplo, los formularios, ¿recuerdan? El tema de los manuales, el tema de organización y método. Y lo que tenemos que trabajar esta noche es el concepto de cómo se pueden automatizar estos procesos. Esa es la idea. ¿Qué sucede? Para poder automatizarlos estos procesos, nosotros tenemos lo siguiente. Como soporte, obviamente la tendencia ¿cuál es? Netamente todo a nivel informático. Y esto, si nosotros se pueden automatizar estos procesos, ¿qué significa básicamente? Miren, si nosotros pensamos en automatizar estos procesos, genéricamente, ¿no? Ventas y compras, y aparecen estas siglas que las puse en el compartido. Que lo tienen ahí en el compartido. Dale el OK. Lo tienen en el compartido, se lo pongo en la pantalla completa. A ver si está Juan. Entonces, ¿qué sucede con esto?
si queremos automatizar ciertos procesos, nos encontramos que tanto las ventas como las compras son independientes del lugar. A ver si se entiende. Hoy tenemos procesos de ventas y procesos también de compras que mediante la automatización de ¿qué? Dale, gracias. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué significa esto que nosotros lo automatizamos y nos independizamos del lugar? Acá tenemos lo siguiente. Podemos automatizar determinado proceso, pero atención con otra situación. Tanto las ventas como las compras las podemos automatizar, pero, lo coloco acá abajo, hay que tener extremo cuidado con ¿qué? Con la logística. Más que nada, ¿por qué? Porque podemos automatizar, si nosotros generamos una página, un portal, podemos automatizarlo eso. Hola Norbert, hola a todos. Está bien. Tranqui, Juan, ¿pasaste un cambio hoy? Estoy mal. Chicas que están acá, que vos ya te venías para tu parcial. Le dije, no, pará, hoy no. Hoy no. Sí, fue así. Te van agregando. Venía embalado el muchacho, ¿viste? Es así. Tenemos acá al asistente que me da una mano con el tema de... Bien. Y el punto, ¿saben cuál es, gente? Más que nada es esto. Nosotros esto lo podemos automatizar. ¿Podemos automatizar qué? El concepto de las compras, ¿por qué? Podemos automatizar la situación contra quién? Contra nuestros proveedores. Esto se puede automatizar. Las ventas también las podemos ¿qué? Automatizar. ¿Qué significa esto? A ver si se entiende. Hoy, desde hace muchos años ya, si la organización tiene que generar sus compras a los proveedores, esto lo ven también en sistemas, lo que pasa es que no quiero meter mucho el tema acá porque lo ven en el sistema de información. Pero ¿qué sucede? Existe lo que se llama el intercambio electrónico de datos. El intercambio electrónico de datos, que genéricamente se llama EDI, esta es la sigla que es el intercambio... Chillan los marcadores.
El EDI lo que tiene es que permite, desde una organización, que sería un proveedor contra la otra empresa, acceder a los datos y automáticamente, ¿qué? Teniendo un convenio marco, reponer mercadería. Entonces, ¿qué sucede con esto? Se lo voy a dibujar acá, se lo voy a explicar cortito para no pisar mucho con esto del propio de sistemas. Si yo tengo una fábrica, por ejemplo, le dibujo así, está una fábrica y tengo el proveedor. ¿El proveedor accede a qué? Se dibuja así como un baldecito, a los datos. Al stock accede. Entonces, como el proveedor puede acceder al stock, cuando llega un mínimo, esto tiene que haber un convenio. ¿Qué hace el proveedor automáticamente? ¿Qué hace? ¿Envía qué? Los productos. ¿Qué se logra con esto? Que la velocidad de qué? De todo el proceso administrativo de quién? De compras, se reduce un montón. ¿Me explico? Eso es cuando se automatizan ¿qué? Estos procesos. ¿Soy claro con esto? Fíjense en un detalle que hoy tenemos a nivel bancario y que se han producido estafas también. Uno desde el home banking, ¿no? ¿Qué opciones tenemos desde el home banking que prácticamente son automáticas? Que después se me dice, pero me pidieron y lo hice. ¿Qué podemos hacer al toque con el home banking? Más que transferir, ¿qué cosa podemos también obtener? A ver. Están preacordados. A ver. ¿Eh? Los préstamos, se pusieron. Los préstamos. Los préstamos. Entonces, ¿qué pasa? Uno de home banking, vos ya tenés un préstamo preacordado, ¿por qué? Porque ya está todo automatizado el primer proceso, que es ver qué características tienen tuyas como clientes, y con 2 clics ya está. Estás complicado, porque te puede generar que un préstamo. ¿Se entiende lo que apunta? Todo lo que es la parte del proceso administrativo, ¡pum!, pasa todo por arriba y ya te generaron ¿qué? Te generaron un préstamo. ¿Se entiende? Eso es lo que tiene respecto a qué. Respecto a cómo se van automatizando los procesos. Para automatizar estos procesos, ¿qué sucede? Hay que trabajar con lo que estuvimos viendo. Si yo tengo que automatizar un determinado proceso, voy a sí o sí que ver qué formulario se utiliza. El formulario va a ser, en lugar de ser papel, va a ser ¿qué? Digital. ¿Qué tipo de control? Que ahí no lo puse, ¿no? Pero todo esto habría que pensar qué control vamos a ejecutar. Porque cuando se automatiza un proceso, te puede pedir, por ejemplo, ¿usted autoriza tal cosa? Sí. Tac. Te aparece otra pantalla. ¿Usted está seguro que va a autorizar? Cuando le pusiste el sí, ya no es reversible. ¿Me explico? Te hacen una doble pregunta, pero con la segunda afirmación ya no es reversible después. No es que, uy, pero no, lo que... Chao, le diste el doble clic y sí, chao, ya estás. No sé si estoy claro acá. Eso es lo que tiene cuando uno automatiza procesos. Tiene que tener demasiado cuidado ¿con qué? Con esto, con los controles. ¿Quién es la persona autorizada para hacer tal cosa? ¿Soy claro con esto? Porque hay un detalle. Fíjense esto. Cuando uno trabaja con el portal de AFIP, el portal de AFIP, vos lo tenés en tu casa, el portal de AFIP, y tenés ahí todo, pero sin embargo, ojo en lo que subís o bajás. Porque eso está representando que vos es igual que estés en la oficina de AFIP. No puedes decir, lo que pasa que, chao, fuiste. Tenés que después ver administrativamente si tengo que enmendar o no lo que hice. ¿Estoy claro con esto? ¿Se entiende? Cuando uno automatiza procesos,
es lo que venimos trabajando, pero con una velocidad de ejecución mucho más alta. ¿Estoy claro? Es decir, todo lo que venimos analizando, pues esta noche vamos a hacer hasta el primer encuentro, vamos a trabajar con esto y después hacemos un repaso global de todo. Esto que tenemos que ver es cómo se automatizan los procesos. ¿Qué sucede? Todo esto hay que siempre pensar, lo voy a hacer así, con esta doble flecha o una gran flecha, de ida y vuelta, en el usuario. Es decir, ¿quién o quiénes van a ser las personas que lo van a utilizar? ¿Está? Si resulta claro, si es accesible, si las personas ante una duda a quién tienen que recurrir. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque tenemos que siempre ahora analizarlo con la óptica de ¿qué? Del usuario. ¿Está? Soy claro, es medio finito esto, ¿no? Pero, insisto, con un proceso de automatización, a veces no se piensa en el usuario y después tenemos grandes problemas. ¿Está? Eso es lo que hace cuando se automatizan procesos. El análisis va a ser siempre igual. Hacer un relevamiento, analizar la normativa, ver cómo lo aplicamos, charlamos con los usuarios, generamos un modelo, vemos qué formulario aplicamos, a quién le tenemos que preguntar, como hicimos el otro día en las tablas, cómo tengo que saber si lo autoriza una persona o lo autoriza otra persona. Es decir, el proceso es el mismo, pero lo que juega acá es la velocidad del proceso. ¿Se entiende? En el otro, que podemos tener tiempo, si podemos detener ese proceso, acá no. Una vez que es como de dominó uno tras otro, le pegaste y caen todas. Bueno, acá viene por ese lado. ¿Se entiende? Eso es lo que tiene con respecto a esto. ¿Qué sucede? A nivel bancario, hoy tenemos muchísimas herramientas que se pensaron de una forma y después, a medida que fueron transcurriendo, automáticamente, ¿qué hicieron? Cambiaron. Ejemplo de los cajeros automáticos. Los cajeros automáticos, en una primera época, no estaban como ahora sincronizados ¿con qué? Con la casa matriz. Cada cajero automático dependía fuertemente ¿de qué? De cada sucursal. ¿Se imaginan lo que pasaba en esa época? Hablo de, ¿te acordás? ¿Vos te acordás capaz no, en el año 80, el Banco Alas? ¿Te acordás, Juan? Sí. No, o sea, Juan, no digamos la edad porque no te da, ¿eh? Pero, en el año 80. El famoso Banco Alas, sí. El Banco Alas fue el primero en implementar los cajeros automáticos en Argentina. Pero vos podías hacer una operación por cajero y después ibas por ventanilla y replicabas la operación. Sí, yo trabajaba en una empresa Sí. Yo trabajaba en una empresa que uno de los empleados que trabajaba para la empresa, digamos, pero que iba y sacaba, retiraba plata de la cuenta corriente de la empresa. Iba y hacía eso. Después tenía que reponerla, pero hacía eso para ganar tiempo y plata en su momento. Sí. Y estoy hablando del año, estoy hablando del año 90 y algo, 90 por ahí. Pero hay nomás, no, más del 91, 92 no creo, No, tenés razón. Ahí nomás. Ahí, por ahí, porque sí, existía esa posibilidad. Porque vos hacías una operación por cajero automático y si tenías un inconveniente, pip, ibas a la caja y vos capaz te habías retirado plata. Y la otra, como era por sucursal, capaz que hacías una operación en Lomas, te ibas hasta Banfield y repetías la operación. Cachengue era. Ahí lo pusieron. Hubo bastante lío. Sí, fue bastante. En esa época, Estados Unidos, uno de los primeros, cuando se implementó en Estados Unidos, el quinto banco en el ranking a nivel de Estados Unidos tuvo una estafa muy grande así. ¿Por qué? Porque jugaron con el tiempo de proceso de una costa contra la otra costa de Estados Unidos. Estados Unidos tiene 4 usos horarios. 4. ¿Qué hicieron? Una operación en Nueva York, la otra la hicieron en California,
Pero en ese jugaron con los tiempos, depósito y extracción, y se hicieron 6 palos verdes. ¿Qué hizo el banco? Cuando se dieron cuenta de la maniobra, ya está, ya le habían sacado la plata. Dijeron, no, centralizamos todos los datos. Porque cuando hay llamadas telefónicas estaban de acuerdo de punta a punta, pero ellos como banco no. ¿Qué hicieron? Centralizaron todos los bancos. Ahí se dieron cuenta que esto yo lo puedo automatizar, pero corro el riesgo con la velocidad. Por eso, nosotros vimos todos los pasos prácticamente como si fuera algo manual, ¿no? De papel. Lo podemos replicar en un proceso, obviamente, informático. Se puede hacer perfectamente. Pero hay que ser cuidadoso con qué. ¿Quién lo va a utilizar por un lado? ¿Y cómo se va a ejecutar qué? El control. ¿Está? Eso es lo más finito o complejo que tiene con respecto a un proceso en general. Porque estoy seguro que ustedes el día de mañana, cuando egresen y trabajen de esto, van a encontrarse que está todo informatizado. Para decir, bueno, a ver, ¿y quién lo controla? ¿Quién lo autoriza? ¿Se entiende? ¿Quién pone ese gancho a hacer una firma digital? ¿Va a hacer un código de una persona que autorizó? Y si esa persona autorizó, listo. Por ejemplo, miren, cosas que suceden, compras. El software, hay software específico para compras, que cuando el proveedor te envía la factura, y vos cargás la factura de ese proveedor en el sistema, ya automáticamente queda empalmado ¿qué? Lo vamos a ver más adelante. La orden de compra que uno emite porque voy a comprar, pegado contra ¿qué? Contra el número de ¿qué? De la factura del proveedor. ¿Pero por qué hacen eso? ¿Qué se imaginan? ¿Qué les parece? Si es netamente informático, ¿qué les parece? Es decir, yo tengo la orden de compra que hicimos nosotros, y queda sí o sí vinculada ¿con qué? Con la factura del proveedor. Y el sistema, una vez que entró esto, ya la orden de compra queda automáticamente ¿qué? Bloqueada. Porque si no, ¿qué podría pasar? ¿Qué les parece? ¿Qué podría pasar ahí? Que me presenten varias facturas ¿de qué? Contra esa orden de compra. Entonces, si yo... Están como respaldo. Claro, porque ¿qué pasa? Yo cuando engancho una con la otra, esto hay que pagarlo después. Y no es lo mismo pagar una factura, que es la que corresponde, que un montón de facturas contra la misma orden de compra que no tienen nada que ver. ¿Está? Por lo tanto, el concepto de control, que nosotros lo podemos tener en un circuito administrativo, también se tiene que dar como dentro de lo que es la automatización o el sistema informático. ¿Se entiende? Eso es lo que tiene. Ni que pensar la registración contable y todo eso. Tiene que estar, insisto, toda esa información guardada. Y la otra, ¿cuál es? ¿Quién tiene acceso a esa información? Porque acá, insisto, en esta materia ustedes están viendo cómo puedo modelar ciertos procesos administrativos. Cómo hacer este modelo para ejecutarlo y analizarlo. Pero hoy estos modelos, como son informáticos muchos, lo que tienen que preguntar rápidamente es ¿qué control vamos a ejecutar sobre esto? ¿Dónde se va a guardar? ¿Quién tiene acceso? ¿Soy claro con esto? Para que se den una idea, una materia similar a esto, doy en una otra universidad, que es la Universidad de La Luz, que son netamente informáticos. Entonces, cuando comento estas cosas, claro, vos como informático podés tocar la información. Y estaba comentando en la clase pasada con ellos, le digo, pero siempre, porque prevalece, ¿es qué cosa? Prevalece esto. ¿El proceso qué? El proceso administrativo. Entonces le digo, ustedes, a ellos les digo, ustedes como informático, capaz que, esto se puede cambiar.
Pero están frenados ¿por qué? Por el proceso administrativo. Y uno de los chicos está cursando y dice, sí, yo justamente me habían solicitado tal cosa, y él dijo, bueno, pero yo puedo hacer este cambio de acá a acá, y le dijeron, ni se te ocurra hacer ese cambio. Porque administrativamente es un problema, ni se te ocurra, claro, vos informáticamente podés cambiar ese dato. Pero ¿qué pasa? Podés arrastrar ¿qué? Un montón de cosas. ¿Entiendes? Que es más que nada por un tema de control. ¿Está? Eso es lo que hace a la automatización de procesos. Es más, calculen que esto que estamos hablando, el EDI, que es el intercambio electrónico de datos, es automático y sin intervención humana. Eso es lo que caracteriza a quién. A cuando se automatiza un proceso, es sin intervención humana. Y ustedes cuando dicen, ¿cómo sin intervención humana? Un proceso administrativo, chicos, si yo constantemente puedo leer esta información, para que se den una idea, hay muchas organizaciones que trabajan con ¿qué? Con stock. ¿Con stock qué? Cero. ¿Qué significa esto del stock cero? ¿Les suena a alguno de las organizaciones que trabajan con stock cero? A ver, las chicas me dijeron, a ver, alguno. A ver. Cuando se habla de stock cero. Por ejemplo, las agencias de autos, así, que se venden y el auto la Claro, acá dice Camila, y claro, si vos tenés una agencia de autos, te manejás con los pedidos que tenés, no es que estás sobreestoqueado de qué. De stock. Está de un producto en particular. La otra puede ser también un producto tecnológico. La otra también, vamos a otro campo nada que ver, que siempre lo aplico en el ejemplo del sistema. Si son productos lácteos, yo como proveedor puedo decir, che, esta empresa o un hipermercado puede decir, ¿compramos o no productos lácteos? ¿Qué sucede? Si ellos compran, tienen que pensar dónde guardar el producto lácteo. Y si vos vas a después vender ese producto lácteo y los compro, tengo que pensar el tamaño de qué, de la cámara frigorífica para soportar a qué, a los productos lácteos. Entonces entras a jugar. ¿Con qué? Si compro, no sé, una cierta cantidad, ¿cómo la voy vendiendo? Pero también tengo que calcular qué costo tengo yo por tenerlo. ¿Me siguen acá ¿está? ¿Me siguen? ¿Qué dice el chat? Bien, le pusieron, Matías puso claro, un modelo justo a tiempo. Ahora les hago el grafiquito, bien ahí. ¿Por qué? Si pensamos en los productos lácteos, vos decís, coordino con el proveedor, cuando estoy por debajo de un valor me los trae. Cuando estoy por debajo de un valor, ¿qué hago? Me los trae. Y me independizo de andar ¿qué? Pidiendo o no que tal producto. Eso ya es sin intervención ¿qué? Humana. Para que se den cuenta. Nosotros, si necesitamos el número de quill, ¿qué hacemos? Entramos a la página de ANSES y ¿qué hacemos? Ponemos el número de documento y ¿qué nos tira? Automáticamente el certificado del quill. Del otro lado no hay nadie que procese ese dato. Una vez que lo cargamos, el sistema ¿qué hace? Automáticamente ¿qué hace? Nos tira la constancia. Eso es un sistema de intercambio electrónico de datos. Está totalmente automatizado. ¿Entiendes? Esa es la característica. Y ese es uno, mostré uno. A nivel, por ejemplo, para las votaciones. ¿Dónde consultaron el padrón? Con la compu, con el celular. Juan, ¿nosotros qué hacíamos cuando teníamos la de ellos para consultar el padrón? No, ¿sabes qué? La primera vez que voté en la democracia, bueno, nosotros somos de la época, yo soy de la época, nací con los militares, digamos, pero en la época de que la democracia con Alfonsín,
siempre recuerdo, me fui a un partido político, a un comité y ahí me dijeron, me informaron. Sí, Con y la otra, el papel. correo, ¿viste? Ibas al correo, Ah, ibas, ¿te acordás? no. Ibas al correo, Sí, estaban los sí, sí, padrones, y si uno se podía fijar. Hoy ibas sí. a un partido político y vas al padrón. Hoy está totalmente automatizado eso. No tenemos que andar inventando la pólvora. Es decir, fíjense cómo hay procesos. El padrón es netamente ¿qué? Sin intervención humana. No hay nadie que de atrás que lo... Obviamente que fíjense que cuando se pensó en esa solución, hay un ahorro muy grande de ¿qué? De generación de papel, de infraestructura, de llevar lo que se rompió. No, olvidate. Lo haces vía ¿qué? Vía web y ya está. Es decir, fíjense cómo se automatiza un proceso. Especialmente en la paga real y la trabajo. Obvio, obvio. Porque vos ahí tenés todo. Cuando va papel, va todo. Va papel, va impresión, va la distribución, va todo. ¿Está? Por eso digo que hay procesos que se han automatizado. Y ojo, si nosotros miramos en escala, en la pandemia hubo procesos que los aceleró encima. ¿Qué pasó con las farmacias y las recetas? Todo electrónico. Antes tenías que ir, no, que la firma, que el sello no se ve, que volvé, que no se ve el sello, la matrícula no se ve. Oh, tengo que ir de vuelta al médico, ahora no. El médico te la manda por WhatsApp, la rebotás, listo, y otra cosa. Eso se agilizó todo. Los laboratorios también de análisis clínico, pues igual. Es decir, los procesos estaban, pero nadie se animó a ¿qué? A dar ese paso. Lo que pasa es que con la pandemia se vino todo encima. Por eso digo que los procesos, esto que estamos charlando, o cualquiera de ellos, existen. Lo que sucede es que después, tal vez, como una situación tan fuerte que fue la pandemia, los hizo ¿qué? Poner en movimiento, nada más. Hay algunos que, yo calculo que unos ya están, hay procesos que ya vinieron para quedarse. Hay algunos que han venido para quedarse. ¿Está? El tema nuestro de la educación veremos qué pasa, ¿sabes? Porque es un tema complejo también, ¿no? Tal vez en la especialidad de ustedes es más llevadero porque no tienen laboratorio ni ensayo, ¿no? Como puede ser otras carreras, pero las que tienen laboratorios y ensayo es todo un dilema. ¿Está? Bueno, ¿cómo anduvimos hasta acá? ¿Se entiende? Vamos ahora a hacer, en la próxima tenemos un cortito y pasemos toda la revisión de temas. Ah, y uno de los chicos que puso lo que era el Just in Time, lo voy a hacer acá, en estos minutitos que quedan. Y es así. Nosotros tenemos. ¿Qué sucede? Si nosotros tenemos un determinado valor y el stock empieza a ¿qué? Empieza a caer, este es el stock, que empieza a caer, lo estamos consumiendo a medida que avanza el tiempo. Supongamos, cuando se hace el pedido, a partir de acá que se hace el pedido, y supongamos que este es el valor que tiene que... Antes que este valor que llegue a 0, este sería el 0 de qué? Este sería el 0 de qué? De stock. El proveedor, ¿qué tendría que hacer? Cuando se entera, me tendría ¿qué cosa? Que traer los productos. ¿Se entiende? ¿Qué significa? A medida que esto va cayendo, se dispara como si fuera una segunda recta y me lo tendría que traer para que yo nunca llegue a ¿qué? Nunca llegue a 0. Esto sería, si me lo manda acá, perfecto, no llego a 0, sigo flotando. ¿El problema cuál es? Que los productos me los termine enviando ¿qué? Después, si me los envía después, el problema es que yo ya llegué a 0, me quede de fabricar. Y si me los envía con mucha antelación, significa que yo ya los tengo y hay que ver si me conviene o no. El justo tiempo, ¿qué significa básicamente? Que a medida que va cayendo uno, automáticamente ingrese el otro y se compensen los dos. Ese es el modelo japonés. Ese es el modelo japonés. Preguntan si esto está... lo subió. Yo subí, todavía no lo linké la clase anterior. Y esto no estamos.
en vivo, como quien dice. Entonces después se lo subo. Pero esto, más que nada, es todo esto. El JIT es aparte. La idea es mostrarles que los procesos, si nosotros los automatizamos, todo lo que venimos trabajando, lo que juega en contra, ¿qué es? Es el tiempo de ejecución. Tiene que tener fuertemente, ¿qué? Esto, que es el control, y esto, que son los usuarios. A esos dos. ¿Por qué? Porque el proceso lo tenemos analizado. Pero hay que ver cómo se controla y hay que ver qué. ¿Cómo lo maneja quién? El usuario. ¿Estamos? Vamos a hacer así, dejamos hasta que nos quedan 4 minutitos. Nos vemos ahora a 8:15 y empezamos con el repaso. A ver qué ponen en el chat. Pero hay, hay pocos que participan. Ah, ahora viste, le dije que era receso y dijeron que sí. Le dije que era receso y todos pusieron ok. Dale, ahora nos vemos unos minutos.